Aprendizaje significativo. Habilidades de retención y asimilación de información. El médico cirujano y psicólogo David Paul Ausubel acuñó el término aprendizaje significativo. Ausubel propone que el conocimiento proviene de la interacción con el objeto, la relación con lo previo y la disposición del sujeto. Es decir, el conocimiento se construye relacionando nueva información con ideas previamente establecidas dentro de un proceso continuo. El aprendizaje significativo se lleva a cabo en 3 fases. Fase inicial. El aprendiz percibe la información como piezas sueltas y aisladas conceptualmente. Se memorizan conceptos y procesa información vinculándola al contexto del estudiante, es decir, utiliza su experiencia previa para ver de manera global el conocimiento. Fase intermedia. Se forman estructuras a partir de la relación de partes aisladas. Se da la comprensión profunda, aplicación del contenido a situaciones diversas y la reflexión. Se logra un control sobre la ejecución y la organización de la información. Fase final. Se forman estructuras a partir de la información aislada. Se obtiene el control automático de situaciones en ejecuciones inconscientes. Se incrementan los niveles de interacción entre las estructuras y se manejan hábilmente las estrategias específicas de dominio. Esta teoría nueva del aprendizaje significativo presentada por Ausubel se confronta totalmente al modelo del conductismo imperante en las aulas. Actualmente, las clases son meramente expositivas, donde el maestro o maestra se para frente a los alumnos, expone la información, les pide la memoricen y la repiten, y luego aplica un examen donde la falta de manejo de la nueva información se castiga con la disminución del puntaje. Ausubel insiste que la escuela debe de estimular el interés del estudiante por aprender y el gusto por el conocimiento. El aprendizaje debe ser un reto individual y colectivo que propicie la satisfacción ante el logro de los aprendizajes y su significado. El aprendizaje significativo es aprender a aprender. Actualmente en México se está promoviendo la capacitación, desarrollo y mejora constante de la docencia, pero ¿qué pasa si el docente está totalmente capacitado para enseñar, pero es el estudiante el que no sabe aprender? Dentro de las habilidades que a su vez propone mejorar mediante este modelo educativo se encuentran la asimilación y la retención de información para lograr aprendizajes significativos. La asimilación de la información es el mecanismo por el cual se realiza un conjunto de acciones para conocer un fenómeno, objeto o aspecto con la posibilidad de aplicarlo a diferentes situaciones. Tiene una expresión en 2 vías, la regulación inductora y la ejecutora. La regulación inductora se refiere a la cantidad de información adquirida y el aspecto ejecutivo implica el grado de desarrollo de las habilidades y hábitos que se han conseguido. La asimilación se da en 3 niveles. El nivel reproductivo, donde se conoce y se sabe que algo existe. El nivel de aplicación, donde se cuantifica el conocimiento, se comprende a fondo y se memoriza y se comprende la información. Y por último, el nivel de aplicación, donde se utiliza para solucionar problemas, se aprende a manejar y aplicar la información. En este tercer nivel es donde se da el auténtico aprendizaje. Los indicadores de que existe verdadera asimilación de contenido son expresión y organización autónoma de la información adquirida, lograr dar ejemplos propios y originales, descubrimiento por uno mismo de nuevas relaciones y aplicaciones de la información aprendida, aplicación práctica de la información con seguridad, propiedad y acierto, y buscar ampliar y profundizar los conocimientos. Los obstáculos que evitan el dominio más alto del contenido son la insistencia de los profesores en la memorización textual de los conceptos, la falta de motivación para que los alumnos analicen y critiquen inteligentemente las ideas contenidas en los textos, la ausencia de actividades como debates o discusiones que provoquen independencia cognitiva, y la elaboración y aplicación de exámenes rígidos que exigen la reproducción textual de materia y de datos irrelevantes. Entre las estrategias de aprendizaje utilizadas para lograr una verdadera asimilación del contenido de la información
se encuentran las señalizaciones dentro del texto, tales como notas al margen y subrayado de ideas principales, y la estructuración de la información, ya sea de manera gráfica mediante esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales o cuadros sinópticos, o mediante la realización de resúmenes. Ahora bien, no solo basta con asimilar la información, sino tenemos que aprender a retenerla en la memoria para poder acceder a ella con posterioridad. Los seres humanos utilizamos diversas estrategias para archivar y acceder a la información que adquirimos. Existen dos tipos de memoria, largo plazo y corto plazo. La memoria a largo plazo, a su vez, tiene tres tipos. Memoria semántica, que es la información verbal de significados y conceptos. La memoria episódica, que como su nombre lo dice, se trata de episodios ligados a cuestiones temporales. Y por último, la memoria motora, la cual utilizamos para aprender movimientos corporales determinados. Las estrategias para la retención de información en la memoria a largo plazo están ligadas a las causas de olvido de información. En muchas ocasiones contamos con la información necesaria archivada en nuestra memoria, sin embargo, no logramos recordarla o creemos haberla olvidado. A los tipos de olvido en la memoria de largo plazo se les denomina inhibición retroactiva o la interferencia proactiva. En la inhibición retroactiva no contamos con las herramientas para acceder a la información almacenada en nuestras memorias, es decir, contamos con la información pero no sabemos cómo recordarlas. Mientras que en la interferencia proactiva el olvido es real, la información ya no existe en nuestra memoria. Por su parte, la memoria a corto plazo es de dos tipos, la memoria inmediata y la de trabajo. La memoria inmediata permite conocer en qué medida se pierde el trazo de la memoria a muy corto plazo. La memoria de trabajo es la capacidad de realizar tareas que implican el almacenamiento y manipulación de la información de manera simultánea, por ejemplo, leer y entender lo que se está leyendo. La adquisición de nuevos aprendizajes y memorias requiere la integridad del sistema de memoria. Ausubel manifiesta que el aprendizaje y la memorización de nuevo material es un proceso más fácil si se asocia con material familiar con el que ya se cuenta. Entre las estrategias para lograr una memoria a largo plazo de la información nueva se encuentra el asociar la nueva información con la rutina diaria, crear una imagen mental o historia de la información, o visualizar una situación como si se estuviera viviendo en ella. Si estas estrategias se llevan a cabo de una manera chusca, graciosa o llamativa, el resultado será más exitoso. Por ejemplo, si queremos recordar las tareas por hacer durante el día, podemos asociarlas con la rutina diaria que llevamos a cabo de manera automática. Por ejemplo, tenemos que recordar lavar los trastes, planchar y después ir de compras. Así que imaginamos nuestra rutina diaria. Nos levantamos, pero estamos durmiendo en una cacerola de metal para recordarnos de lavar los trastes. Posteriormente nos metemos a bañar y nos imaginamos que en lugar de shampoo nos tenemos que lavar el cabello con una plancha. Por último, a ir a la guardarropa a buscar nuestro atuendo, imaginamos que toda la ropa está nueva con la etiqueta aún del supermercado al que tenemos que ir a hacer las compras. De esta manera, al recordar nuestra rutina diaria, automáticamente recordaremos todos los quehaceres por hacer ese día. Así, la nueva información que necesitamos recordar se relaciona con la información que ya tenemos relacionada por hacerla de manera diaria. Pero, ¿cómo toda esta información se puede aplicar dentro del aula? Dentro de este trabajo se hizo un proyecto de un taller de aprendizaje significativo para la mejora de habilidades de retención y asimilación de información. Se aplicó a 2 grupos de sexto de primaria de la Escuela Frida Kahlo de Mineral de la Reforma Hidalgo, con un total de 45 alumnos aproximadamente en cada sesión. El taller constó de 5 sesiones de 2 horas aproximadamente. La primera y última sesión se dedicó a aplicar los instrumentos de evaluación para saber el estado de las habilidades de retención y asimilación de información con las que contaban los alumnos. En la segunda sesión, pero la primera de exposición de contenido informativo y a efecto de cumplir con las fases del aprendizaje significativo, se inició mostrando una imagen del mapa conceptual y se le preguntó a los alumnos si reconocían la imagen.
Una vez que se determinó que los alumnos tenían experiencia en ese tipo de diagrama, se les expuso la diferencia entre oír y escuchar, así como la manera de obtener las ideas principales de un tema y cómo realizar señalizaciones dentro de un texto. De esta manera se les otorgó información como piezas sueltas y aisladas conceptualmente entre el mapa conceptual y el tema principal. Como parte de la fase intermedia, se les pidió que narrasen alguna experiencia propia o divertida que les haya pasado por confundir alguna situación al haber oído en lugar de escuchar. Asimismo, se les pidió obtener información principal de un texto y señalarlo. Como fase final, y en base a la información dada sobre el mapa conceptual, señalizaciones y obtención de datos relevantes, se les pidió que estructuraran la información que se les otorgó a lo largo de la sesión. La tercera sección tuvo como fase inicial en la imagen de un cuadro sinóptico en el pizarrón. Se les explicó de qué se trataba y se les pidió leer un tema de su libro de biología, Fuentes de energía, convencionales y alternativas. Los alumnos subrayaron de su texto los datos más importantes de las características de ambos tipos de fuentes de energía, la convencional y las alternativas. La instructora les expuso la diferencia entre ambos tipos de energía y explicó cada uno de ellos. De esta manera se llegó a la primera fase del aprendizaje significativo y el primer nivel de asimilación de información. Posteriormente se les pidió que en equipo organizaran la información de manera gráfica. De esta manera se logró alcanzar la fase intermedia del aprendizaje al conseguir la reestructuración de la información, llevar a cabo su organización mediante reflexión del contenido. Asimismo, se llegó al segundo nivel de asimilación de la información al poder comprender a fondo y cuantificar la información. Por otra parte, se recurrió a la socialización, que es una característica del aprendizaje significativo que propone Ausubel. Por último, se les pidió la exposición ante los compañeros de su trabajo mediante ejemplos de cada uno de los tipos de fuentes de energía. En esta actividad se logra la fase final del aprendizaje significativo cuando los alumnos demostraron frente al grupo manejar la información, poder exponerla y poder crear ejemplos originales y personales de la información recién adquirida. Por su parte, se llegó al tercer nivel de asimilación, ya que se logró la aplicación exitosa de la información y por lo tanto se alcanzó el verdadero aprendizaje del contenido expuesto ese día. En la cuarta sesión, para la fase inicial, se les presentó la imagen de un mapa mental y se les explicó su uso. Se les expuso el tema de técnicas para recordar y memorizar información y para codificar y formular representaciones. La información se presentó en un cuadro CQA, llenando solo la primera columna, lo que conozco del tema a abordar, sin mayores explicaciones. Como fase intermedia, se les dio la información a recordar. Luego, a manera de juego, se les pidió que la reprodujeran y mencionaran qué técnica utilizaron para recordarla, ya sea imaginarla en una historia chusca, relacionarla con su rutina diaria o imaginarse una situación que están viviendo en ese momento. Cada alumno eligió la técnica que más le agradó. Posteriormente se les pidió que codificaran la información dada durante la sesión y se llenó la segunda columna del cuadro CQA, lo que quiero aprender del tema. Como fase final, se les pidió que la información se codificara en un mapa mental, mapa conceptual o cuadro sinóptico a decidir. Los alumnos recordaron y utilizaron la información obtenida en las sesiones anteriores para elaboración de su trabajo. En la última sesión se aplicó nuevamente el instrumento de evaluación para saber las mejoras que habían conseguido sus habilidades después del taller. En cuanto a la comprensión lectora, los alumnos mostraron un manejo hábil sobre las técnicas de señalización de texto, obtención de ideas principales y resúmenes. En cuanto a la prueba memorística, que se realizó mediante la lectura en voz alta por parte de la instructora de 10 palabras frente al grupo, y después los alumnos tenían que escribir en una hoja las palabras que recordasen. En esta prueba es donde se obtuvieron los resultados más relevantes. En la prueba diagnóstica, ningún alumno había recordado más de 8 palabras y 2 de ellos recordaron ninguna palabra,
mientras que en la evaluación final 23 alumnos lograron recordar más de 8 palabras y ninguno obtuvo menos de 2 palabras correctas. Es decir, de los 36 alumnos que aplicaron ambas pruebas, 32 de ellos mejoraron su puntaje, 3 mantuvieron el mismo número de palabras y solo un alumno disminuyó su puntaje. Por lo tanto, mediante este taller y en uso de las técnicas propuestas por el psicólogo Ausubel, podemos comprobar que el aprendizaje significativo, con contenido atractivo y mediante dinámicas llamativas y divertidas para los alumnos, resultan ser un componente fuerte y permanente para lograr un verdadero aprendizaje y comprensión de la información que se expone en las aulas. El proyecto aplicado durante este curso dejó saber que de manera divertida, social, práctica y para nada expositiva, aburrida y monótona, se logró que los alumnos obtuvieran un verdadero aprendizaje sobre los temas expuestos. Si a estas actividades le agregamos reforzamientos positivos, verbales o incluso de manera de premios como la economía de fichas, la escuela a los alumnos, más que ser tediosa, cansada y una obligación, la verían como un concurso de retos, juegos y dinámicas diarios que no solo motivarían su aprendizaje, sino que lograría desaparecer el estigma de la escuela como aburrida, tediosa y obligatoria como hasta ahora ha sido concebida.